Buenas tardes, hermanos. Ya casi tardes. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar y ahorita empezamos. Padre Celestial, gracias por este amanecer del día de hoy, este domingo hermoso. Gracias por tu amor y tu fidelidad que tienes con nosotros, Señor, y esta bendición de estar aquí presentes para aprender de ti y alabarte y estar en paz en esta ciudad, Señor. Te pedimos que traigas apertura a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, que podamos estar atentos a lo que tú nos dices, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso y día con día son tus misericordias nuevas, cada mañana. En nombre de Cristo te alabamos y te damos gracias. Amén. Bueno, me tocó, gracias a Dios, dar un estudio del escudo de la fe, y en ese estudio hablaban varios aspectos de ese escudo, ¿verdad? Y un aspecto era que cuando uno ya pensaba que tenía la fe, pues había que tener cuidado, porque a veces es cuando más peligro hay de caer, ¿verdad? Y muchas veces la fe, me llamó la atención ahí un enunciado que decía que ahí el problema era que habíamos perdido la confianza, ¿verdad? Pero no era confianza en uno mismo, sino confianza en Dios. Y entonces esta predicación del día de hoy va a tener que ver con eso, con la confianza en Dios. Y vamos a hablar, Dios mediante, del Salmo 121. Sí, porque pues si vamos a reforzar nuestro escudo de la fe, hay que empezar por repasar lo que es Dios para nosotros, que es básicamente nuestro guardador. Y voy a dar una lectura a este salmo. ¿Ya lo tienen? Dice, el título del salmo escrito aquí en esta Biblia dice: Jehová mi guardador, cántico gradual. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Bueno, este salmo, a lo mejor muchos de nosotros lo hemos cantado desde hace muchos años, ¿verdad? Hay una versión con guitarra, hay muchas versiones en internet, si nos podemos buscar, y hay una versión con guitarra que en la iglesia que estaba asistiendo yo, lo practicábamos en Vida Nueva, ¿verdad? Y siempre me llamaba la atención, uno la guitarra, ¿verdad? Siempre me gusta la música, pero otro, algunas frases de este salmo. Y bueno, antes de comenzar, no sé si ustedes quisieran aprender una modalidad en que se canta este salmo.
ya más o menos oímos la melodía. Y voy a tratar de, yo no soy hebreo, ¿verdad? Voy a tratar de cantarlo yo. Y más o menos van siguiendo ahí la letra, ¿sí? ¿Acabo si se alcanza a ver? ¿Sí? Y al ladito le puse lo que significa en español, ¿verdad? Nada más hice una pequeña variación en el versículo 4, donde empieza, he aquí, no se adormecerá. No puse la palabra he aquí, porque no me cuadraba ahí, ¿verdad? Nada más menciona lo que es, no se adormecerá y no dormirá. Pero lo voy a cantar en hebreo, tratar de leer lo que dice aquí, y si ustedes lo pueden ir leyendo ahí, ¿sí? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Bueno, primero, ya nomás escuchando el violín, se le pone a uno la carne de gallina, ¿verdad? Porque nos ubica en el aspecto hebreo, ¿no? Las melodías hebreas tienen una cualidad sonora que luego se identifica, ¿verdad? Y bueno, estas palabras en hebreo y ya traducidas al español, pues son un canto que incluso en el CD donde lo saqué, parece ser que más o menos es la modalidad en lo que cantan, en lo que lo pudo haber cantado el Señor Jesucristo también en su tiempo, este salmo, ¿verdad? Y sí pudiera parecer eso, ¿verdad? Si quieren ahorita, al terminar, lo podemos practicar todos, lo cantamos, ¿verdad? Ahorita lo que quería era que vieran, más o menos la melodía y también una cosa muy importante, conocer el salmo, leerlo, tener una perspectiva ahorita y luego ahorita cuando terminemos la otra perspectiva que vamos a tener, ¿verdad? De acuerdo a todo lo que pudimos, gracias a Dios, indagar. Entonces, vamos a tomar asiento. Voy a por un pedestal. Bueno, hermanos, muy bien. Este salmo, quisiera dar una pequeña introducción respecto a este salmo. Lo traigo aquí escrito para no perdernos. Como sabemos, los salmos tratan de diversas experiencias religiosas, como son arrepentimiento, perdón, conversión, consagración, confianza. Y este es el punto de este salmo, la confianza. Otros temas
de experiencias religiosas o espirituales con Dios son la oración, la alabanza, la adoración, aflicción, vejez, la vida fugaz, el hogar y la nostalgia. En especial este Salmo 121 es uno de los 34 salmos que no lleva un título de autoría. Se le llama huérfano judío, porque no se sabe quién lo escribió en sí. También pertenece a un grupo de salmos que abarca desde el 120 hasta el 134. Si ustedes abren su Biblia y ven esos salmos, son salmos, entre comillas, pequeños, ¿verdad? Tal vez 8 versículos por ahí, salvo uno que está entre esos. Pero desde el 120 al 134 es un grupo especial de salmos que se llaman cantos de acentos o grados o canto gradual, que probablemente eran cantados por los peregrinos que viajaban al templo. Sí, hay varias teorías en relación a este término, que lo relacionan, por ejemplo, con el regreso de Babilonia, de los judíos a Jerusalén, ¿verdad? Y también menciona por ahí, son los 15 pasos de la corte de la mujer a la corte del hombre. Como son 15 salmos, son como 15 pasos de la corte de una mujer, me imagino que en las bodas, ¿verdad? Cuando le llaman con el nombre, ¿verdad? Y esa es otra teoría. La otra teoría más aceptada es que esta colección era un libro de himnos, o sea, el 120 al 134, un libro de himnos para los peregrinos que venían al templo para las fiestas. El Salmo 120, 124, 125, 130 y 131 no se relacionan de manera explícita a los peregrinos, y esto pudiera indicar su incorporación a esta colección de otras fuentes. Pero la mayoría de los salmos encajan en el patrón de vida de la sociedad post-exílica, aunque algunos bien pudieran haber tenido un origen pre-exílico. Sí, resulta ser de que no, pues me iba a sentar a analizar esto y todo, y pudimos tener el regalo de poder escudriñar un libro que se llama Los Tiempos Bíblicos. Y entonces, pues como es un salmo, ¿verdad? No, hombre, pues, y qué padre, vamos a estudiar la vida de David para ver en qué cuestiones influyó o estaba viviendo para escribir este salmo. Y resulta, caray, no, pero este salmo no es de David, ¿verdad? Bueno, entonces, ya me puse a investigar la cantidad de posibles escritores que pudieron haber sido. Pues en realidad tomé todos los escritores de los salmos que tenemos conocimiento, como Moisés, David, Salomón, Esdras, Ageo y Zacarías, los hijos de Coré, Asaf, Etán, Emán, Ezequías, ¿verdad? Y todos ellos pudieron haber sido alguno de ellos el que escribió este salmo, no sabemos quién fue, pero todos ellos se relacionan con una historia de que Dios fue su guardador, de que Dios fue quien los llevó adelante. Y yo creo que sería muy provechoso que Dios nos permitiera hablar un poquitito de cada uno de ellos, para poder ver esa vida que tuvieron y cómo Dios los ayudó y los alentó, ¿verdad? Entonces me voy a permitir, si me permiten hablar de Moisés tantito, unos versículos. Bueno, mientras quería pedirles, porque también tengo un segmento aquí para que alguien pase al frente a decir cómo Dios lo libró en alguna situación de peligro de su vida. Yo creo que tal vez todos podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero sí quisiera, si alguien puede ir meditando, para dar un pequeño testimonio, 5 minutos tal vez, o lo que se tarde, o menos, ¿no? Que pueda decirnos cómo Dios lo libró, ahorita que lleguemos a ese punto. Dice Éxodo 2, yo les voy a leer los versículos, pero si quieren anotarlos. Éxodo 2, 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,
la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Fíjense, una arquilla de juncos. ¿Quién de nosotros tendríamos esa confianza de poner a un bebé en una canastita y que flotara en un río? Aunque lo hubieran calafateado, ¿verdad? Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Si Moisés escribió este salmo, sí corresponde a que Dios fue su guardador. Y vemos un movimiento de gentes y de situaciones en estos inicios tempranos de la vida de él, en donde Dios de manera prodigiosa provee todo para Moisés, incluso una educación, ¿verdad? Pero también vemos un común denominador en las vidas de estas personas que buscan a Dios y obedecen a Dios, y Dios tiene un plan para ellos. Más adelante dice: Éxodo 14, 15, cuando Moisés era grande y ya sacó al pueblo, estaba en eso más bien, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En el versículo anterior dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿verdad? Versículo 17, estamos en el capítulo 14, dice: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios. Por un lado, Jehová estaba peleando por ellos. Por otro lado, estaba obrando en los corazones de los egipcios para endurecerse, que se endurecieran. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Vemos varias cosas que Dios está haciendo. En el versículo 19 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Un fenómeno también en donde Dios está actuando. En el versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Otra cuestión donde Dios está guardando a su siervo Moisés y a su pueblo. Finalmente, versículo 25, ya queda demasiado claro que Dios está ahí, porque dice el versículo 25: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios.
todo un actuar de parte de Dios para con Moisés, para con su pueblo, ¿verdad? En realidad, ¿qué tuvo que hacer Moisés? ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Primero Moisés, creer y obedecer a Dios, y el pueblo finalmente también hizo eso, ¿verdad? Son unos aspectos de la vida de Moisés. Si vemos a David, primero de Samuel 17, 37 al 40, dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león. Dios lo había librado de los animales, las bestias salvajes, y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Seguimos allá hasta el 40. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Me recordó la armadura que vimos, ¿verdad? La armadura espiritual. Puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se quitó todo, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Pero David no confiaba en esas piedras, tenía su confianza en Dios, ¿verdad? Lo vemos aquí más adelante. En el 18:40 de 1 Samuel, 18:14, dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Ahí está ese patrón de la gente, de los siervos de Dios y que Dios protege, ¿verdad? Se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Si vemos el versículo 19:2, dice, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, y por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Le estaba diciendo Jonatán, Dios usando a las personas. En el versículo 10 de 1 Samuel 19, 1 Samuel 19:10 dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y luego el versículo 12 dice, y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Dios usando a las personas para salvar y guardar a sus siervos. Finalmente, para terminar con nuestra reseña de David, vamos al capítulo 21, versículos 16 y 17 de 1 Samuel 21. A ver. Es que no hay. Hubo un pequeño error ahí, ¿no? Más de que es segundo de Samuel entonces. Bueno, son los versículos donde habla, donde están a punto de matar a David. Ahorita no lo anoté bien.
pero son los versículos donde David ya está más viejo y anda en el campo de batalla y un gigante está a punto de matarlo, cuando un general de los que andaban con él va y lo mata, pero le dice a David que ya nunca va a volver a salir a batalla con ellos, porque no vaya a ser que apague la lámpara de Israel, ¿verdad? Pero es una cuestión providencial, donde Dios lo está guardando también. A ver si después les digo el pasaje, porque ahí no lo anoté bien. El segundo de Samuel, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Entonces ahí en el segundo de Samuel 21, 16 y 17. Me equivoqué. La vida de Salomón, el hijo de David, que también tiene que ver con la escritura de los Salmos. Vamos a ver primero de Reyes 1:5. Dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Bueno, aquí se adelanta una persona para ser rey después de David, un hijo de David, siendo que no se le había indicado que así sería, pero empieza a hacer una campaña, toda una campaña para eso, pero fíjense la diferencia, y dice: y su padre nunca le había entristecido. A diferencia de las personas que Dios protege, ¿verdad? No tenía una corrección, no había buscado las cosas también desde Dios, ¿verdad? Y dice entonces más adelante otro versículo, en el versículo 21 del primer capítulo del primero de Reyes, dice: de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Eso está diciendo Betsabé respecto a las cuestiones que estaban sucediendo. Y hay un mover ahí también de Betsabé y de Natán, y hay un mover del corazón de David para hacer las cosas de que ya se proclamara al rey Salomón, y Dios protege a Salomón de esta manera, ¿verdad? El capítulo 4 de Primero de Reyes capítulo 4, versículos 29, menciona Judá, y Dios dijo a Salomón, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Dios lo está bendiciendo con prudencia, con sabiduría muy grandes, anchura de corazón. Está trabajando, no nada más lo está protegiendo, ¿verdad?, sino que también trabaja ahí en su vida. Vamos a ver el capítulo 5 del Primero de Reyes y el versículo 4. Dice: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. El Señor lo había dado paz, lo había protegido, no había adversarios. Pero ¿qué pasó cuando también se empezó a desviar su corazón? Trajo 3 adversarios, ¿verdad? En cierta manera es también como una protección, porque lo que busca Dios en nuestro corazón, que no nos desviemos. Si nos sigue dejando en paz, a lo mejor hubiera sido otras cosas
que hubiera puesto ídolos y más cosas, ¿no? Más pecados, ¿verdad? Que de por sí hizo. Ok, bueno, vamos a ver otro posible escritor, fue Esdras. Y rápidamente para ver Esdras. Esdras 7:6 dice: Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Escriba diligente. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y podemos ver en ese capítulo la carta de Artajerjes, un rey que fue el que escribe, ¿verdad? No lo vamos a leer toda porque son muchos versículos, ¿verdad? Esdras 11-26. Ahí da las especificaciones este rey para que se le permita a Esdras realizar todo lo que tiene que ver con la cuestión del templo, ¿verdad? Muy bien. El versículo 27 y 28 dice, de ese mismo capítulo de Esdras: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los príncipes de Israel para que subiesen conmigo. Eso es lo que él le está dando la gloria a Dios, ¿verdad? De como Dios lo guardó y le fortaleció y le dio misericordia delante de ese rey. Es Dios que está actuando. Finalmente, Ageo y Zacarías se mencionan también ahí en Esdras 5:1. Esdras 5, 1 al 3. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y entonces se les da una carta de Tatnai. Por eso me detuve hace ratito, porque pensaba que esa era la carta. No, esta es otra carta. Esta es otra carta en donde se les dice a estas personas que le están cuestionando que por qué andan haciendo el templo. Bueno, el rey les manda una carta para que ya no los molesten a estos judíos y al contrario, les provean de todo lo que requieran para edificar Jerusalén y el templo. Es esta carta, ¿verdad? O sea, es el mover de Dios también. Dios es el guardador, ¿verdad? Después sigue el capítulo 6 del mismo Esdras, del 6 al 11, dice: ahora pues Tatnai, pues es la misma carta, ¿no? Dice: ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, o sea, no los molesten.
dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dadas puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. O sea, no los molesten, ni al contrario, denles dinero para que las sigan haciendo. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. O sea que les fue bien mal a estos, mejor no hubieran andado diciendo nada, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da risa, pero porque eso es algo que a veces nuestro cerebro no pensamos que Dios nos vaya a abrir tantas puertas, pero nos ha pasado a todos, ¿verdad? Finalmente, los hijos de Coré. No sé si han visto los salmos que a veces de los hijos de Coré y los hijos de Coré. Bueno, aquí haciéndole la investigación, la indagación, vamos a ver números 16, 30 y 35. Números 16, 30 al 35. Aquí está hablando de cuando se rebeló, del verbo rebelarse, de rebelión, ¿verdad? Cuando se rebeló Coré contra Moisés y contra Dios, porque Moisés estaba puesto por Dios, dice 16:30, mas si Jehová hiciere algo nuevo, aquí ya está hablando Moisés, dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra, para que la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hasta 75. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego desde delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Sin embargo, dice Coré y los hombres que estaban con él. Sin embargo, si leemos números 26, 11, podemos ver lo siguiente. Dice, números 26, 11. ¿Alguien que pueda leerlo en voz alta? Números 26, 11. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron. Murió Coré y los acompañantes de él, pero no los hijos, porque se les dijo que se pusieran a la puerta de sus tiendas los que estaban a favor de Moisés y los que no. Entonces no se dan más especificaciones, pero muy probablemente los hijos tuvieran que tomar la determinación de obedecer a Dios antes que a sus padres que estaban haciendo esa rebelión. Y eso en la actualidad sigue pasando, ¿verdad? Cuando son hijos de matrimonios que aún no conocen a Dios y ponen barreras y cosas, y el hijo tiene que
ponerse del lado de Dios, ¿verdad? Es algo muy, muy difícil y de mucho, que tienen que agarrarse de Dios los hijos, ¿verdad? Bueno, perdón que me agache, ya me faltan lentes, ¿tú crees? Vamos a leer una cosa que escribí aquí. Los hijos de Coré fueron objetos de la gracia de Dios. Todo hace pensar que no habían consentido a la sublevación y que después, conforme a la orden de Moisés, se habían apartado de la tienda de su padre. Los hijos de Coré y sus descendientes llegaron a ser porteros y cantores en Israel. Esto viene en Crónicas, primero de Crónicas 6:33 y 37, y en el capítulo 9 también, del 17 al 19. Primeramente sirvieron en el tabernáculo y más tarde, en el tiempo de Salomón, en el templo. Cuán abundantemente fueron recompensados por su fidelidad a Dios. Bueno, ellos como que los anoté aquí porque son autores de salmos también, ¿verdad? Entonces Dios les dio gracia a ellos. Finalmente terminamos, bueno, faltan 2 incisos nada más. Asaf, Etán, Emán, vienen en algunos salmos, salmo de Asaf, canto de Asaf. Etán, Emán. Lo que pude notar aquí es, David los puso a cargo del canto en la casa de Jehová. Se menciona que servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén, continuando después con el ministerio. Primero de Crónicas 6:31 al 44. Bueno, tenían una función ahí, ¿verdad? Ellos pudieron, no menciona si los hayan salvado de alguna otra cosa, Dios, pero sí tenían una función y tenían un propósito delante de Dios, estas personas. Finalmente, Ezequías, ya como último posible escritor del Salmo, o de los salmos que no tienen títulos. Ezequías fue un rey que organizó la alabanza de Dios. En segundo de Crónicas 29, segundo de Crónicas 29, 2, dice de Ezequías: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué hizo Ezequías? Lo recto. Si vemos del versículos 25 al 29, nos da más luz, ¿verdad? Dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Eso es lo que Ezequías hacía. Y estaba en la protección de Dios. Hizo lo bueno. 31, 20. También menciona un detalle de él. Fidelidad de Ezequías. Dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y el 21, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado.
Dios lo libró a Ezequías. Él tuvo un corazón bueno para con Dios y recto, y también Dios lo libró. Y eso no apenas lo vamos a ver, no hemos visto cómo lo libró. Vamos a ver segundo de Crónicas 32, 7 al 11. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Finalmente vemos qué pasó en el versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová, otra vez actuando nuestro guardador, Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Entonces, qué maravilloso es Dios al mostrarse, ¿verdad? Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Si vemos en el 24, también Ezequías padece de una enfermedad de muerte. En este mismo, 2 versículos más abajo dice: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Tenían errores también, pero también se humillaban delante de Dios, como tú y como yo, que tenemos errores, ¿verdad? Pero Dios quiere que nos humillemos delante de Él. Bueno, finalmente ya parece que ya es todo lo de Ezequías. Ya se nos está yendo el tiempo. Y puse aquí también un ejemplo histórico de la protección de Dios ahora que estamos viendo la cuestión de la reforma, que la vida de Martín Lutero, donde él peligró tanto, ¿verdad? Hace una pequeña comentario, dice: Martín Lutero defendía sus opiniones en debates universitarios en Wittenberg y en otras ciudades, por lo que fue investigado por la Iglesia Romana, determinando la condena del Papa León X, el 15 de junio de 1520, de sus enseñanzas y su excomunión en enero de 1521. En abril de este año fue convocado ante el emperador Carlos V en la dieta de Worms, pidiéndosele que se retractase ante las autoridades seculares y eclesiásticas allí reunidas. Se negó, asegurando que para hacerlo tendría que convencerlo con las escrituras y la razón. El emperador lo condenó, pero el elector Federico el Sabio lo recluyó en su castillo de Wartburg, donde emprendió su traducción del Nuevo Testamento del original griego al alemán. También está ese patrón donde Dios lo protege. Usa a alguna persona que tenía un castillazo, ¿verdad? Y ahí lo guarda, y en eso él está el patrón de que también Dios tiene un propósito con él, que era la traducción de la Biblia al alemán, ¿verdad? Al idioma de la gente.
Bueno, estos son los escritores, bueno, antes de ellos, aparte de él, los posibles escritores de los Salmos. Y otra cosa que quería yo mencionar, la cuestión histórica de esto, ¿verdad? Porque lo más factible es que pudo haber sido en el post-exilio la escritura de este Salmo 121. Y sí quisiera recalcar una cuestión histórica. Dice: los utensilios del templo fueron llevados a Babilonia en el año 605 a.C., otros en el 597 a.C. y el resto en el 586. Fueron 3 saqueos que hicieron de los utensilios del templo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, que corresponde al 539 a.C., en octubre, más o menos estas fechas, pero en el año 539 a.C., Babilonia es conquistada por él y decreta el regreso de los judíos a Jerusalén. Es un cumplimiento de la profecía de Jeremías, en donde se había declarado que la cautividad duraría solo 70 años. Hay una movilización de los jefes de casas paternas de Judá y Benjamín, sacerdotes y levitas, y sus hijos, siendo el número total alrededor de 50,000 personas las que regresan de Babilonia a Jerusalén, aunque la mayoría decidieron permanecer en Babilonia. Muchos se quedaron en Babilonia. En el año 536 se da la restauración del altar y del culto, y se colocan los cimientos del templo. En el año 520 se reedifica el templo. Ahí es donde Esdras, Ageo y Zacarías principalmente son los que tienen que ver ahí. Pero bueno, no podemos asegurar. Yo podría decir que tal vez fue Ageo y Zacarías, pero no podríamos asegurar nada porque no viene un título. Pero fue interesante ver la vida de todas estas personas, escritores de salmos, o que estimularon la creación de los salmos. Yo quisiera, si alguien quisiera pasar al frente a dar un testimonio donde Dios también nos rescató, hermanos, porque nosotros estamos aquí con un propósito que Dios nos tiene. Entonces, no sé si hubiera alguien que quisiera dar una experiencia de vida donde Dios lo libró de la muerte. ¿Alguien quisiera pasar? ¿Sí? Pásale. ¿Está bien los dos? ¿Está bien? Buenos días, hermano. Pues yo sí quise pararme porque, antes de conocer a nuestro precioso Señor, yo tenía 19 años cuando tuvimos una volcadura en la que íbamos mi mamá, 2 primitos, una tía, su esposo y una servidora. En ese entonces el tío iba manejando, íbamos rumbo a Cola de Caballo, y por distracción de voltear a ver a su hijo, contestarle algo que preguntaba el chiquito, pues nos volcamos y pues salimos medio lastimados. Yo en lo personal y los pequeños, y yo más bien dicho, no nos pasó nada, ¿verdad? Pero cuando nos dimos cuenta que el carro había volcado varias veces y que Dios había quitado todo obstáculo para que no se hiciera mayor el daño, ¿verdad? Y al paso de los años nos dimos cuenta que pudimos haber quedado ahí, mas sin embargo, pues Dios en su misericordia, pues nos permitió una oportunidad. Posteriormente, cuando tenía aproximadamente 2 años después, 21 años, yo, por una negligencia, estaba yo haciendo una situación en una ventana, caigo de 2 pisos, pierdo el conocimiento entre la caída, ¿verdad?, y el piso. Y bueno, ya nos llevan al hospital y todo, me checan y todo. Yo, gracias a Dios, no tuve ni un rasguño, ni un dedito roto, ni una uña, ni nada, ¿verdad?
y Dios derramando su misericordia. Sigue pasando el tiempo y 6 años después Dios hace el milagro más grande del mundo y me salva. Lo conozco, llega una tía a hablarnos del Señor, ¿verdad? Y tenemos ese encuentro tan precioso por el que hoy por hoy me doy cuenta el cómo nos había salvado la vida física en esas dos situaciones que recuerdo, más todas aquellas que ni siquiera nos habíamos dado cuenta o no nos hemos dado cuenta, precisamente para el momento en el que nosotros lo conociéramos y finalmente también nos salvara del infierno, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante hacer una remembranza ahorita que decía Juan de Dios, ¿verdad? A ver quién pasa. Yo estaba recordando y dije, es que en realidad yo no recuerdo haber estado en riesgo de muerte. Mas sin embargo sí es cierto y de hecho creo que todas las mañanas se efectúa un maravilloso milagro porque pues nos hemos enterado de personas que duermen muy tranquilas, sanas aparentemente y sin embargo pues ya no amanecen. Entonces gloria a Dios por ese precioso momento, ¿verdad? En el que pues Él nos salvó la vida física y pues yo en lo personal le doy tantas gracias por esa maravillosa misericordia, amor y cuidado que tuvo conmigo para que pues yo lo pudiera conocer y vamos que le costó mucho trabajo, pero gracias por eso. Gracias a Dios. Pásenle uno para... Pues y tú también, hermano, de una vez. Usted ya se lo... Usted quería pasar también, pasa de una vez. Sí, está bien. Buenas tardes. Hermanos. Bueno, yo estoy recordando una situación que nos sucedió en una ocasión, no solamente a mí, sino que llevaba a mis 3 hijos, o sea, Juana, Salia, Areli, y también iba Roberto Leal, un amigo de Juan, y veníamos bajando ahí bajando Rangel Frías, de ahí de Colinas de San Jerónimo a Cumbres. Pues es una pendiente y muchas curvas. No sé si algunos conocen ese tramo de la calle Rangel Frías. Íbamos en un Volkswagen y de repente pues ya vi que cuando vamos a tomar una curva pues le frenas tantito para no tomarla con cierta velocidad y pues yo le frené, pero pues el freno se fue hasta abajo, no accionó. Entonces, pues lo único que a mí se me ocurrió, no me asusté, pues todo de parte de Dios, no me asusté, tampoco me puse así histérica, al contrario, como que, pues yo misma después pienso y digo, pues me sorprende que me haya dado el Señor calma en ese momento, pero al mismo tiempo, pues de tanta calma no se me ocurrió qué hacer, o sea, venía Roberto Leal en el asiento de adelante y atrás venían mis 3 hijos. Y yo nada más les dije, no se asusten, pero el carro no funciona el freno. No sé cuántos segundos pasaron, porque no fueron ni minutos, porque pues va de bajada y hubiera sido fatal, pues sin frenos, pues atravesar ahí en ese entonces Leones, no había un paso de nivel, pasaban los carros, atravesaban de oriente a poniente, de poniente a oriente, pues con velocidad y todo. Pero bueno, qué bueno que Dios nos pone a alguien que sí reacciona y a Roberto Leal, algo tan sencillo que a mí no se me ocurrió fue pues jalar el freno de mano, ¿verdad? Pero pues por el mismo susto y la impresión del momento a mí no se me ocurrió. Entonces pues Dios ahí actuó en esa forma, ¿verdad? A través de, pues estaban chiquitos ellos, bueno, no sé, a lo mejor tenían unos 12 años Roberto y Juan, y los otros un poco menos. Pero así fue como el Señor nos libró de un accidente que hubiera sido fatal, ¿no? Gracias. Cuando uno llega a esta edad y hace uno remembranza de cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, pues no haya uno que considerar como la obra de Dios en nosotros, que pudiera ser que el Señor hizo un milagro en nuestras vidas. Si hace 24 años aproximadamente, en un viaje de trabajo, estaba yo en un país lejano y era un invierno, era un enero,
donde la temperatura había bajado más o menos a 40 grados centígrados. A mí me habían robado mi equipaje o extraviado mi equipaje ahí en Moscú, y llego yo a Armenia y la gente de ahí me prestó ropa, pero cuando ya regresaba a Moscú pues la tuve que dejar. Entonces estábamos ya en el aeropuerto de Yerevan y anuncian, después de varias horas de retraso, anuncian que debido a una nevada muy fuerte había que caminar de ahí de la oficina del aeropuerto a donde estaba el avión. Yo no llevaba ropa de invierno y solamente yo había llevado ropa normal porque no me imaginaba el invierno ni las temperaturas que podía vivirse allá en aquel rumbo. También era yo ignorante, definitivamente, yo no sabía a qué me enfrentaba. Dijeron hay que salir, y bueno, hay que salir. Sin embargo, cuando yo estoy a punto de salirme de ahí del edificio, de la oficina, dos personas muy altas se ponen a mi lado y literalmente me cargan y me llevan hasta el avión. Y al estar yo dentro del avión, me pregunta uno de los asociados que habían estado conmigo ahí en la cuestión del trabajo, y me dice: Lino, definitivamente que Dios está contigo. Y él era americano, y yo le digo: sí, Dios está conmigo definitivamente, pero no me di definitivamente, hermanos, y le pido perdón al Señor cada vez que me acuerdo cómo no honré al Señor en esa maravillosa manifestación de su fidelidad para conmigo. Y ya pasando el tiempo me doy cuenta de que efectivamente Dios es nuestro guardador. Cuantas más veces yo pienso en aquella ocasión, me doy cuenta de la grandeza, de la majestad de Dios en todo momento. No sé quiénes eran, no sé de qué manera me llevaron, pero yo no me acuerdo de haber pisado la nieve. Mis zapatos estaban secos y todo eso que pensaba, y yo pensaba cómo fue que pasó esto. Y yo pudiera recordar muchas otras cosas más que a mí en lo personal me han pasado, pero la que más me acuerdo, y fue en casa hace unos años. Benjamín era estudiante. Él estaba haciendo un trabajo de la escuela y había estado durante la noche trabajando en su trabajo, en su tarea que tenía, y de pronto escuchamos un ruido muy fuerte y Benjamín se había caído. No sé si se había intoxicado con materiales que estaba utilizando o qué fue lo que le pasó, si cansancio. El caso es que él desmayó, se golpeó en la cabeza en el filo de la regadera. Entro yo y está convulsionando, y bueno, lo que más hace uno es clamar. Ahí está Benjamín. Esta mañana, al entrar yo al baño, después de varios años, ese filo, ¿cómo se llama? Donde corre la puerta, todavía permanece un poquito doblado, porque me acuerdo que yo lo desdoblé. Pero cuantas veces yo veo ese filo doblado, me doy cuenta de la misericordia de Dios. Cómo Dios libró a Benjamín de una muerte, porque seguramente que en el desmayo él cayó sobre ese filo. Y yo clamé al Señor para que mi hijo fuera librado. Yo lo veía convulsionar, pero no medía hasta dónde era el peligro. Pero de esa manera yo puedo contar muchas cosas que he vivido junto con Betita, mi esposa. Cuántas veces el Señor ha manifestado su fidelidad, su grandeza, su majestad, para mostrarse a nosotros que Él es real,
que ahí está en medio de nosotros, que nunca nos deja, que Él está haciendo muchas cosas en favor de nosotros porque Él quiere ser glorificado. Bendito sea el Señor. Gracias. Gracias. Alzaré mis ojos a los montes. Muy probablemente los judíos regresando de Babilonia no había nada ya. Eran montes los que estaban ahí. ¿Y de dónde viene mi socorro?, pregunta alguien. Y esa pregunta no tiene una duda, porque la respuesta viene inmediatamente. Más bien introduce a una afirmación, que es el tema del Salmo, ¿verdad? Que es yo soy el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, es nuestro ayudador. Y tenemos también en estos versículos del Salmo, a partir del 3 y el 8, la promesa de protección. Jehová es tu guardador. Todos los versículos, excepto el 6, emplean la palabra hebrea shomer, para enfatizar la idea de Dios como el que me guarda. A diferencia de los centinelas de la antigüedad, que dormitaban en ocasiones, o a diferencia de Baal, que tenían que despertarlo, como cuando Elías les decía, despiértenlo, a ver si puede despertar. El Señor nunca duerme, nunca dormita. El salmista emplea un paralelismo culminante, o que nos lleva hacia un clímax en estos versículos, en donde va construyendo cada nueva frase a partir de la otra, va construyendo un pensamiento para llegar a un clímax. El primer versículo menciona de dónde va a venir mi socorro. El segundo versículo menciona la respuesta de Jehová y dice que hizo los cielos y la tierra. Y eso nos dice después que aparte de que ahí viene nuestro socorro, dice que Él no nos va a permitir caer. Aparte de que si ya caímos en alguna cosa o algún peligro, ahí viene nuestra ayuda, pero también Él va a evitar que caigamos ahí. Y aparte Él no duerme, es lo que sigue diciendo el otro versículo. Y número 5 le da más solidez a este pensamiento, porque dice, Él es tu guardador. No es que Él de repente te guarde, sino que Él es tu guardador. Y es tu guardador y es tu sombra a tu mano derecha. Sombra hay dos palabras en hebreo para la palabra sombra. Una es Sel, que es sombra de protección o defensa o amparo o resguardo, y otra es Salmawet, algo así, sombra de muerte, oscuridad tenebrosa, penumbra, lóbrego, abatimiento, tristeza, melancolía y tinieblas. Y la sombra que aquí está hablando esta palabra hebrea es Sel, es una sombra de protección, de defensa y de amparo. Y es como la sombra que está en Cantar de los Cantares 2:3. Me acuerdo mucho que un predicador hablaba de este versículo y lo repetía y lo repetía. Y vamos a leerlo, Cantares 2:3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Dios es como un árbol que nos da sombra y nos da bendiciones. Finalmente me llama la atención también un versículo del versículo 6 que dice, ni la luna de noche, el sol no te fatigará. Las más grandes cosas que han llamado la atención al ser humano en la naturaleza es el sol, la luna, los cambios climáticos, como vemos ahorita, ¿no? Bueno, nada te va a afectar.
¿Y por qué dice de la luna de noche? Siempre le quise encontrar un sentido, porque a veces digo, bueno, la luna a mí nunca me ha cansado de noche, pero básicamente es una expresión poética que se llama paralelismo antitético, en el cual la segunda línea hace un contraste con la primera, pero es para enfatizar el concepto de que Dios nos guarda de todo, ¿verdad? Y también muy importante el versículo 7 que dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Si nosotros buscamos Job 2, 4 al 6, dice: respondiendo Satanás, dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, su vida. O sea, Dios está en control de nuestra vida, de guardar nuestra alma, ¿verdad? Lucas 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, nada más pueden hacer. Si algo nos llega a pasar, hermanos, es porque Dios así lo permite, pero solamente nuestra alma no va a ser tocada, ¿verdad? Finalmente, la conclusión pues aplica a los peregrinos que iban y venían, tal vez haciendo viajes también para traer cosas para el templo. Él guardará tu entrada y tu salida. Pero todo esto, los salmos son universales, y la aplicación para nosotros es de que hay evidencia suficiente y clara del cuidado de Dios a través de la Biblia y de la historia, como vimos Martín Lutero. Nosotros estamos en el tiempo actual. Pero ¿qué debo hacer para experimentar este cuidado de Dios? Número 1, entregarle nuestra vida para que Él la cuide. Nadie va a cuidar un objeto que está en la calle, pero si se le entrega a alguien, lo van a cuidar, ¿verdad? Entonces tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Número 2, confiemos plenamente en sus promesas, sabiendo que su palabra es verdad y se cumplirá en nosotros. Y su palabra dice en Juan 16 y 17 que nos enviaría el Espíritu Santo, el cual ya tenemos los que lo hemos recibido. Además, el mismo Señor oró por nosotros en Juan 17:12, perdón. Juan 17:12, el mismo Señor oró por nosotros y todavía intercede por nosotros. En primera de Timoteo 2:5, 8:33, Romanos 8:33 y 34. Y también nos acompaña en medio de la angustia. Vamos a ponernos de pie para leer finalmente este versículo, Salmo 91, 15. Salmo 91, 15. Vamos a leerlos al 15 y 16, a leerlo todos juntos. A los 3, 1, 2, 3. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El que sigue, oigáis esto, ¿verdad? Bueno, entonces, aún en la angustia, Él nos va a responder, ¿verdad? Él nos librará. Llevémonos ese tema, hermanos, a la casa, y si quisieran poder cantar nuevamente el himno el salmo.
Esaenai Ejehari Meyagim Yavo Esri Meyim Adonai Ose Shamayim Vares Ayatem Lamotran Leka Algalum Shomreka Inelo Yanum Malo Ishan Shomer Israel. En español, ahora, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres nuestro guardador de día, de noche, en nuestras entradas y salidas. Todo está bajo tu control. Gracias por esa certeza que tenemos, que leemos en la Biblia de tus siervos, Señor, que los protegiste en todas las más mínimas cosas, desde su nacimiento hasta la muerte. Y también los ejemplos históricos que tenemos y los ejemplos actuales en nuestra propia vida, para darte gracias por todo eso. Bendícenos, Señor, en esta semana, que podamos compartir estas nuevas a la gente que también nos rodea. Gracias por tus bendiciones, Señor. Amén.